mejor el cable como lo tiene pelado. Sí, así queda bien. ¿Ya? Bueno, pues nos encontramos hoy en un lugar muy especial, en el Bibliobús. Este recorre los barrios de la ciudad de Alcázar de San Juan, acercando los libros a niños, familias, adultos interesados. Ayer fue un día muy especial también porque fue el Día Internacional del Libro y este autobús biblioteca está lleno de vida. Cada página lo recorre. Niños y niñas ojeando, curiosos que se acercan a ver qué hay aquí. Personas paseando por las novelas, también hay algún que otro ordenador y alguna tablet que traemos. Bueno, es un gran ejemplo de mundo analógico y digital integrados. Buenas tardes, esto es el Peripato. El Peripato, aparte de un paseo que había en la antigua Atenas, por donde le daban, yo creo que daba clases el propio Aristóteles, por eso la llamaban peripatéticos. Aparte de eso, es también un programa de filosofía para familias, que hoy se ha transmutado en una especie de programa de radio, aunque normalmente se hace en la Biblioteca de Alcázar, con la familia, chicos y chicas de entre 7 y 12 años, y sus mamás y sus papás. Normalmente discutimos sobre un montón de cosas, y hoy el tema que va a intentar, no sé, como vertebrar todo el programa es cómo se llevan el mundo de la vida y el mundo digital. Voy a bajar a Gris, que se está poniendo un poquito metal de más. ¿Empezamos? Sí. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy especial. De hecho, contamos con Raúl, que es director de la biblioteca, y con Marta, que es trabajadora de la biblioteca y también trabaja en el área de libros infantiles. Vamos a hablar un poco de qué es este espacio, para qué se crea y también un poco cómo conviven dentro del tema de nuestro peripato los espacios analógicos con los espacios digitales. Bueno, lo primero, saludaros. Hola, Marta. Hola, chicos. Hola, Raúl, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues conversamos entonces con Marta y vamos a haceros algunas preguntillas. Por ejemplo, ¿qué actividades se han estado haciendo, así por romper el hielo, estos días por el Día del Libro? ¿Qué actividades se pueden hacer aquí, habéis hecho en el Bibliobús? Bueno, pues hemos estado el primer día, el lunes, cuando inauguramos estos 7 días por los 7 barrios de Alcázar. Inauguramos la exposición que estáis viendo, fotográfica, de Lucía Fernández, Danzalabras, que es una exposición de danza en espacios no convencionales. En este caso fue una sesión de fotos que hicieron en la biblioteca municipal un domingo, y este es el resultado pues de esa mañana entera que echaron ahí, y con eso debutamos, aparte del servicio de biblioteca. El martes estuvimos en la Pradera, luego ayer con la lectura ininterrumpida, la lectura popular del Quijote, estuvimos en la Plaza del Arenal, hoy aquí haciendo esto, haciendo este podcast tan chulo. Y luego mañana por venir, y luego nos queda un concierto el lunes en la Placeta de Palacio, un cuarteto de flauta, si no me equivoco, es para el lunes. Y por último, pues la zona ahí de lo que es las casas, ahí por la avenida Pablo Iglesias, ahí a la espalda del antiguo Hotel Intur, ahora conocido como Irene. Y esto surge a propósito de, no sé si en el tiempo, digamos, coincide en el tiempo con las obras de reforma de la biblioteca, o era un proyecto que tiene digamos, es independiente. Sí. Acércatelo. Era un proyecto anterior. Pero eso lo puede comentar mejor Raúl, que es el que lo ha montado todo y ha estado detrás. Sí, esto ha sido mi dolor de muelas y mi úlcera de estómago ha sido durante un tiempo este autobús. Este es un autobús urbano de los azules que se ha retirado de la circulación. Bueno, hacía servicios especiales a esto, pues los coles cuando quieren ir a algún sitio, a alguna excursión. Y pues el proyecto inicial era hacer un bibliobús,
pero por el camino lo que hicimos fue un bus cultural para albergar lo que son, igual que en la Casa de Cultura tenemos varias disciplinas artísticas, está el teatro, está la pintura, la cerámica, pues nosotros queríamos recoger aquí que no solo fuera biblioteca, sino que fuera un espacio polivalente para poder albergar, como por ejemplo esta exposición, hacer un concierto como vamos a hacer dentro de poco, y bueno, y el servicio de biblioteca y hemos hecho también actividades cuentacuentos. Sí, el año anterior en la Semana de los Títeres hicimos una actividad de manualidades también, ¿no? ¿No funciona? El año pasado hicimos una actividad de títeres con niños, o sea que hacemos también actividades manuales. Es un poco, como dice Raúl, englobarlo todo, no solo centrarnos en lo que es el préstamo de libros. ¿Y el sentido es que dure en el tiempo? O sea, que esto siga... Hombre, después de lo que ha costado, esperemos que sí. No, me refiero a... Ya, como como no lo conducimos nosotros, vale, supongo que sí. No he hecho bien la pregunta, ¿vale? No, me refiero a que hay que dotarlo de programación, hay que darle entidad, no solamente un autobús. Es decir, yo entiendo que es difícil, ¿no? Darle no sé, dotar de contenido a un o sea, que no sé cómo llamarlo, es un espacio... Un espacio cultural, móvil, claro, sí, con ruedas, pero para eso tenemos un gestor cultural genial, por pelotear. Eso debe ir por ti. Sí, va por él. La idea también, como estamos en un podcast de filosofía, ¿cuál sería la actividad más loca que os gustaría hacer en este Bibliobús? ¿Loca por contenido? ¿Loca por arriesgado? ¿Qué os apetece hacer? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, íbamos a continuar este año, pero no ha podido salir el tema del noticiero cervantino, el Cervantes Today que hicimos el año pasado, y por tema de por acumulación de programación y también un poco por problemas de personal, que hemos estado un poco ahí agobiados, no hemos podido sacarlo adelante, pero lo teníamos que haber hecho ahora y hubiera sido un escenario igual para grabar, pues eso, grabar, por ejemplo, una parte de ese falso noticiario, que al final es como una especie de mini película, un corto largo, y eso sería un poco, y yo qué sé, no se nos ocurre, pues yo creo que poner arriba unas sombrillas y un solarium arriba podría ser mientras que estás leyendo, así quedaría un poco guay, ¿no? La primera vez que lo vimos hecho, lo primero que se nos ocurrió era hacer una fiesta interna. Seamos sinceros, eso no se dice. Pero, literaria. Claro, sí. Loca no, pero a mí me parece que estaría bien llevarlo al parque, que lo tenemos justo ahora enfrente, que es un sitio que ahora en primavera está lleno de gente, hay sombra, y llevar la lectura allí a los niños y a las niñas, igual que a la piscina, a lo mejor en verano, fuera, también me parecería... Pero en las bibliotecarias no pensamos muchas cosas locas tampoco. Bueno, por locas también me refería a arriesgadas, interesantes. Todas estas lo son, la verdad. Y es un espacio no solamente bonito, lo habéis está creado para que sea bonito y agradable de estar, sino también alberga un montón de posibilidades de lectura. Decíamos al principio, gente rozando y aventurándose por algunos libros que no conoce, o tal vez cuentos que no pueden encontrar en la biblioteca, y aquí sí están. Yo lo que he notado es que los usuarios que nunca han venido a la biblioteca, lo que más les cuesta es el primer contacto, que no te conocen, nunca han ido, entonces les cuesta. Pero una vez que tú se lo estás acercando a la calle y ya hacen el primer contacto, te conocen cómo va el sistema, son usuarios nuevos que ya van. Y una vez que ya los tienes y ven el espacio, les gusta, ven que a los niños les encanta el ambiente que hay, ya pueden convertirse en usuarios fijos. Pero es muy buena técnica para darlo a conocer en diferentes barrios. Yo lo he notado porque hemos tenido usuarios nuevos interesados y pidiendo información. Pues yo como idea, nada de loca, porque la estamos haciendo hoy, lo que os propondría es que hicierais una especie como esa intervención que hacéis semanal yo creo que es en Onda Cero, ¿no? Hace una intervención relacionada con las novedades de la biblioteca, pues que lo incorporéis también una cosa, digamos, una especie como de programa, noticiero, podcast o algo así, ¿no? Con 10 minutos a la semana, aprovechando el paso de los usuarios por la biblioteca, sobre todo en el caso de la biblioteca infantil, con recomendaciones literarias, novedades y tal, y incorporarlo. El autobús es un sitio estupendo para aprovechar los usuarios de esa zona del pueblo y que nos cuenten, y que aprovechen también para contar alguna cosa que tenga que ver con su barrio, qué sé yo, ¿no? O sea que el sitio mola. Tenemos un motor de fondo que no siempre tiene por qué sonar, pero salvo eso, el sitio mola mucho. El motor no tenemos aire acondicionado. Por eso lo de la sombra del parque. Sí, la sombra.
Bueno, pues si os parece, también vemos que hay gente aquí ya porque esto es un lugar vivo, al final, llega gente, entra gente, vemos que hay gente que quiere entrar. Vamos a terminar aquí la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros dos por ayudarnos a ver un poquito más el Bibliobús desde nuestro punto de vista, y nos seguimos escuchando por las ondas, ¿no? Eso espero. Marta, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge y yo queremos introducir en este momento del programa, aunque no se pudo hacer el día de la grabación, un mensaje que nos manda nuestra querida Margarita Sánchez Brunete sobre el origen de los autobuses de biblioteca, los bibliobús, y de una persona muy querida para ella que tuvo mucho que ver en el impulso de las bibliotecas en la provincia de Toledo. Margarita. Quiero hacer una pequeña mención a mi tía, Julia Méndez Aparicio. Fue la directora de la Biblioteca de Toledo hasta que se jubiló. Ahora mismo tiene más de 90 años. Y ella fue una de las impulsoras de los bibliobuses, especialmente en la provincia de Toledo. Su objetivo estaba dividido en dos objetivos, valga la redundancia. Uno de ellos era cubrir las deficiencias bibliográficas que había en la ciudad y en la provincia. No sé si esto se ha llegado a conseguir a día de hoy. Evidentemente no podemos competir o no podemos pensar en otras bibliotecas más grandes, pues yo qué sé, como algunas en Estados Unidos que tienen unos fondos bibliográficos que jamás podremos igualar. Y otro de los objetivos de su dirección fue que todos y todas los toledanos y las toledanas tuvieran acceso al bibliobús y a la cultura independientemente del lugar en el que vivieran. Y esto sí que se ha conseguido. Me parece importante señalarlo, recordar su figura. Fue una mujer diferente de su tiempo, muy valiente, que se enfrentó al establishment en muchos sentidos. Quiso convertir el Alcázar de Toledo, donde está ubicada ahora mismo la biblioteca, cuando se decidió el cambio de ubicación de la biblioteca, quiso convertirlo en un gran centro cultural, que no solo fuera un centro cultural, que habría sido maravilloso, sino que borrara un poco el estigma o la carga histórica que este edificio tiene. Y pues como podéis imaginar, la cosa no fue muy bien y creo que es importante. El ejemplo en mi familia, toda mi vida he visto las paredes forradas de libros. Mis abuelos tuvieron 8 hijos, consideraron que lo más importante para ellos era formarse y que tuvieran una vasta cultura, ya que ellos no habían podido acceder a ella. Mi abuelo tuvo que ponerse a trabajar con 8 años, no había más remedio, no había dinero en casa y considero este legado maravilloso. Creo que ambos mundos han de coexistir y tenemos que aprender a gestionar esto. Y evidentemente tenemos que aprender a criar y acompañar a nuestro alumnado a vivir en sociedad con esa tecnología y también teniendo en cuenta pues todo lo que viene desde atrás, desde todos los siglos anteriores. Muchas gracias, un abrazo. En el peripato de esta tarde, que ya hemos dicho que tiene una naturaleza especial, porque normalmente lo hacemos en vivo con un montón de chicos y chicas y familias en la biblioteca de Alcázar, pero hoy nos hemos venido aquí al Bibliobús, al autobús cultural, a hablar de la integración del mundo digital y el mundo analógico. Pero antes, quien nos acaba de hablar es Antonio Miñán, compañero y profesor de filosofía. Y el que os habla ahora mismo es Jorge. Sí, Jorge Sánchez Maja Mellado, de Campo de Criptana, y también profesor de filosofía de secundaria y yo diría que inquieto en general. Los dos somos inquietos. Muy bien. Pues el tema es, como hemos dicho, integración de mundo digital y mundo analógico. Aunque no aparezca como un tema filosófico por sí mismo, igual como otros que hemos tratado, como la vida, el amor, la bondad, la moral, lo que sé yo, que son como más tradicionales. Este sí que lo es, porque, como decía Ortega, es probablemente el tema central del pensamiento, que es la vida. En este caso, hemos separado vida digital y vida analógica
Yo creo que el objetivo del programa va a ser demostrar que no hay tanta diferencia ni son tan distintas. Por más que ahora veremos las aportaciones de la gente, sí que hay una tendencia a pensar que son muy, muy diferentes. Y además vamos a ver un poco también cómo la tecnología afecta a nuestra vida, tanto para bien como para mal, y esto lo cogeremos con pinzas. Todos sabemos lo que son redes sociales, todos hemos jugado alguna vez a un videojuego, todos nos hemos acercado a lo mejor a alguna aplicación que nos habla de salud, recetas. Esto lo vamos a mezclar un poco con el tema de la juventud, la infancia y la adolescencia. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo afectan las pantallas en casa? Y sobre todo, y a lo que nos afecta a nosotros, en el aula. Claro. Si hay una diferencia de uso de las pantallas y la tecnología de la comunicación en el aula y en casa, si es justificada la que podríamos llamar una cierta tendencia crítica o hipercrítica, vamos a ver si está justificada con respecto al uso de tecnologías digitales en el aula, el tiempo que usan también los adultos, ¿no? Digamos, de móviles y de tablets, y si también necesitarían un cierto grado como de control, ¿no? o de catalizador, igual que lo hacemos con los chicos, ¿no? También el uso de la IA también tanto en el aula como en casa. ¿Qué más preguntas? Si las redes sociales son tan peligrosas como parecen. De hecho, hay una pregunta interesante que es si consideran más peligrosos, si una red social o la calle o el patio del colegio. Lo que sí queremos hacer, porque esto, Peripato no deja de ser un proyecto que une filosofía, pensamiento y diálogo en casa, es que abráis vuestra mente, que no es un tema de negros y blancos, no es un tema de esto está mal porque o esto está bien porque, sino que intentemos abordar un poco durante este podcast cuáles son los riesgos posibles, potenciales, pero también las posibilidades, que es un poco lo que nos va a permitir pues hablar con las familias, los niños y también con alguna entrevistilla que tendremos por ahí. Muy bien, pues vamos al ataque. Normalmente empezamos en el taller normal, el taller en vivo. Lo que solemos es plantear una serie de preguntas. Tenemos un banco de preguntas normalmente larguísimo que nunca agotamos, con los adultos y los peques por separado, y luego hacemos una puesta en común. Aquí, como no tenemos a los peques ni a los adultos con nosotros, lo que hemos hecho las semanas anteriores es pedirles su colaboración. Entonces le hemos propuesto ese banco interminable de preguntas, y a continuación vamos a ver qué han dicho sobre estas cuestiones que estamos planteando. Si te parece, podemos empezar pues por la mayoría de familias, sobre todo los adultos, se quejan de que los chicos usan mucho tiempo y que no saben hacer otra cosa, usan mucho tiempo las pantallas y que no saben hacer otra cosa. Y le hemos preguntado qué han hecho últimamente sin pantallas. Sin pantallas, ¿vale? Y vamos a ver qué dicen las familias. Empezamos con Celia, de 5 años. Me gusta pintar. ¿Vale? Y cuando pinto me encantan cómo pinto y me encantan cómo los hago. Y le encanta cómo lo hace. Le encanta pintar. A continuación vamos a escuchar a Mateo y a Pablo, 7 y 10 años. Pues leer un libro y eso, leer un libro. ¿Y cómo te sentiste? Pues muy bien. Venga, ¿y tú, Mateo? Jugar con los Hot Wheels y a baloncesto. ¿Y cómo te sentiste? Genial. Leer, jugar a los Hot Wheels y baloncesto. No será fácil que se pueda competir con eso, ¿sabes? No, ninguna pantalla puede competir con todo eso tampoco. Vale. Marta y Carla, 8 años. Pues lo más divertido que he hecho sin usar una pantalla ha sido pintar. ¿Y qué sentiste? Pues me sentí feliz por pintar y tranquila. Y pintar. Igual que Creatividad en estado puro. Lo que decía Celia también. Y Mateo, 10 años. Lo más divertido que he hecho últimamente ha sido bañarme en la playa. Oye, qué suerte tienen algunos, ¿eh? Ahí no hay que compita. Bañarme en la playa. Y me queda una... Dame un segundo si la encuentro. No, me quedan más. La última vez que hice algo sin pantallas fue la semana pasada en el puente. Me fui de vacaciones y estuve toda la semana sin pantallas. Me sentí muy libre porque me sentía más despejado, porque podía tranquilizarme, hacer deporte, estar tranquilo en la playa, disfrutar y no estar todo el día metido en casa con las pantallas. Lo tienes.
más relajado sin las pantallas. Pero no parece que tengan un problema con las pantallas, ¿no? A priori no. No, tienen un montón de actividades ¿cuál es el miedo de los padres y las madres? Pues tal vez que estén mucho tiempo con las pantallas o que no controlen lo que hay dentro del contenido. Puede que por ahí vayan los tiros. Pueden ser. De hecho, otra cosa que les preguntamos a los chicos fue si podían estar una semana sin pantallas. Y hubo respuestas. Sí. De hecho, vamos a aprovechar a que tengo aquí a Nico, que también nos ha contestado sobre que si podría estar una semana sin pantallas. Me sentiría más despejado porque tendría más tiempo para hacer mis cosas, divertirme, estudiar de lo que tenga que estudiar. Más me sentiría menos agobiado y no gastaría tanto tiempo en las pantallas y además pues no sin pasar nada, sin ver la tele, la tablet, nada, el ordenador, pues eso también aporta descansar el cerebro y despejarlo y así pues yo me sentiría mejor. Ya lo tienes. Ningún problema con pantalla. Hasta luego. Y la cuestión del tiempo, que va a ser creo que una... Y de hecho, a las vacaciones, yo últimamente no me llevo los audiovisuales. No se ha llevado audiovisuales, con lo cual no tiene tentación. Así que... Pero el tiempo, sí que es cierto que también los adultos lo ven en ellos. Hay una inversión de tiempo muy grande con las pantallas, que a veces ese es el gran problema, ¿no? Que están tanto tiempo con ellos que o se descontrolan o pierden el tiempo para hacer otras cosas, como nos decía Nico, despejarse, no sé, dibujar, pintar, leer algo. De hecho, ahora luego le vamos a preguntar si sus padres pasan demasiado tiempo con la pantalla y la respuesta ya sabéis por dónde. No nos va a sorprender, ¿no? Berta y Daniela nos hablan también de una semana sin pantallas. Sí. Sí podrías. ¿Y cómo te sentirías? ¿Bien, mal, regular? A ver, prefiero estar con la tablet, pero lo intentaría. ¿Y tú, Daniela? Sí, y estaría bien porque así no estudiaría más y todo eso. Estudiaría más. Sí, eso ha dicho también Nico. Cristina nos da su punto de vista también. Pero pantallas en absoluto, cero. Ni tablet, ni tele, ni nada. ¿Y cómo crees que te sentirías? Bien, porque conocería más gente. ¿Sí? Me sentiría mejor de lo que estoy con las pantallas. Claro. No sé si están muy condicionados por los padres, ¿eh? Bien, me sentiría mejor sin pantallas. No está vamos a una más, ¿vale? Podría, aunque fuera un poco difícil, porque me aburriría un montón, aunque tuviera mi hermano y ya me cansaría un poco. Sí, al final se aburriría. Bien. Es que mi hermano también me aburre. Bueno, como valoración, a ver, vemos ahí alguna intervención de las familias, ¿no? Sí, podría estar, situación realista, podríamos estar sin pantallas una semana, sin pantallas de ningún tipo. De hecho, por ahí Eduardo con Pablo y Mateo hablaba de también sin televisión, también sin móviles, tablets, pero nada que tenga un uso lumínico, relojes inteligentes. Nada de nada. La cosa se complica porque hay muchas cosas que hacemos con pantallas. Y les preguntamos también si papá y mamá qué hacen todo el tiempo, porque parece que también dedican mucho tiempo a mirar. Lo que yo no tengo tan claro es si la respuesta sería sí, papá y mamá también podrían estar una semana sin pantallas. No estoy muy seguro. ¿Tú podrías estar una semana sin pantallas? Vamos, absolutamente no. Yo, por supuesto, no. Claro, porque no 24 horas, pero sí que gran parte de lo que trabajo, lo que estudio, el tiempo que dedico al ocio, hay pantallas de una u otra manera. Entonces, ¿cómo quitarte las pantallas? Sí, de hecho luego veremos alguna aportación un poco menos alarmista en este sentido, a ver si nos convence, ¿vale? Y luego también oiremos a Juan García, que nos da un punto de vista muy equilibrado sobre todo este asunto. Bueno, pues le preguntamos justo eso, que el tiempo de móvil que usan. A veces intento no utilizarlo tanto delante de ellos porque, claro, al fin y al cabo en el móvil tengo muchas cosas para trabajo o herramientas, entonces al final lo utilizo delante de ellos más de lo que quisiera. También soy consciente de que algunas aplicaciones, algunas redes sociales sobre todo, tienen el efecto como de enganche y
y a mí misma yo me tengo controlado el tiempo que estoy en ellas al día, pues 10 minutos y ya está, para no caer en el abuso, porque al final creo que es una pérdida de tiempo. Bien, y le preguntamos también a Dani Cuenca, ¿vale? De 10 años y nos da su punto de vista sobre el tiempo que usan los adultos el teléfono en casa. Que mis padres sí utilizan el móvil para leer los mensajes, contestarlos y todas esas cosas. Que no tienen tiempo limitado, pero deberíamos ponerle tiempo, porque si no se tiran. Se tiran y se tiran. Y como hemos dicho de nuevo, el tema del tiempo, es decir, ese desperdicio o uso que a veces es abusivo, que ahí podemos empezar a encontrar y a pintar un poquito algunos de los grandes problemas que tiene la tecnología o las pantallas, que requieren mucho tiempo. Sí. Y aparte hay una serie de dinámicas oscuras también en cómo están diseñadas las redes sociales. TikTok, por ejemplo, esa tendencia a hacer scrolling constantemente, es una especie como de bucle, de gusano cerebral del que es difícil salir. Sí, porque además una vez que das like o permaneces demasiado tiempo en un vídeos parecidos, mismos creadores seguirán apareciendo. Luego parece que, y lo veíamos antes hace 2 audios, como la madre tiene autolimitada el uso a según qué aplicaciones, porque es cierto que es un agujero negro. Empiezas y no sabes cuándo termina. Sí, es cierto. Pues ahora me refiero con dinámicas oscuras. Pasa en los videojuegos también. Hay videojuegos que tienen una serie de patrones que esto está bastante estudiado, hay bastante evidencia científica de la curva dopaminérgica de la motivación, que hace que esto funcione como un sistema de pequeñas recompensas, que es fácil engancharse. Yo soy muy aficionado a jugar videojuegos y soy un ejemplo vivo de cómo no deben hacerse las cosas, ¿no? Y mi hermano pequeño es mejor ejemplo todavía de cómo no. Muy bien. Otra cosa que les preguntamos es si se usa la pantalla igual en el cole y en casa. Y aquí creo que es una respuesta muy, muy interesante, porque hemos visto que igual el miedo de muchas familias a que haya pantallas en el cole puede que no esté completamente justificado, ya que en el colegio casi siempre la actividad que se hace con la tecnología está supervisada y tiene un objetivo didáctico de un tipo o de otro. Mientras que en casa puede que no siempre sea así, e incluso puede que no quiero pasarme de listo ni meter en ningún jardín, pero puede que no haya demasiada vigilancia ocasionalmente. Seamos filósofos, metámonos en jardines. Puede que dejemos las pantallas como modo de necesito mi tiempo libre, voy a darle la pantalla. Entonces, cuando hablamos y cuando criticamos las pantallas o el uso de tecnología en el aula, estamos, digamos, proyectando lo que ocurre en casa, que en muchas ocasiones no es lo que ocurre en el aula. En el aula vemos un vídeo, lo comentamos, hacemos un trabajo con el móvil y tiene un recorrido en el cual vemos todas las opiniones de todos. Es decir, hay muchos usos y aplicaciones que utilizamos en las aulas y las cuales pues no tienen esa dinámica de agujero de gusano que veíamos. No. Tienen un propósito, tienen un objetivo y una vez que se cumplen dejan de funcionar de esa manera. Y además a menudo están vinculadas a metodologías activas donde el alumno y alumna son los protagonistas y hay una supervisión y una evaluación posterior, que esto es clave y probablemente no haya en las actividades que haces individuales o cuando juegas no evalúas lo que haces, ¿no? Pues le hemos preguntado eso a nuestro filósofo de cabecera, tanto a los peques como a los adultos. A ver qué piensan. Verde y Daniela piensan lo siguiente sobre el uso que se hace en el aula. Para cosas diferentes, porque en la escuela lo utilizamos para trabajar y aquí en casa para jugar. Y también para trabajar alguna vez, ¿no? Alguna vez, pero más en el cole. ¿Y tú, Daniela? Diferente, pero casi igual, porque en el cole vemos y estudiamos con plataformas y aquí repasamos un poco lo que hemos dado en el cole y jugamos. Bastante equilibrado. Y de hecho, si, como dice, repasamos cosas, las plataformas en muchas ocasiones sirven como puente entre lo que hacemos en el aula y lo que hacen en casa. Si realmente utilizáramos la tecnología, evidentemente supervisada, y ahí sí que hace falta tal vez un adulto que de vez en cuando, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? Ayuda un poco a conseguir ese objetivo didáctico que pretendemos en las aulas. Ajá. Marta y Carla. Las pantallas en la escuela yo creo que deberían desempeñar un papel secundario. Nunca ser el material principal, pero sí de complemento. Lo veo beneficioso si se utiliza como apoyo
porque también tiene beneficios, pero que no fuese, no tuviera un papel principal o primordial, no. Sigamos oyendo a algún adulto más, porque me temo que este tema le preocupa, el asunto del uso de las pantallas. Rosy nos da su punto de vista, que en este caso es bastante meditado, yo diría. Están en un proceso de adaptación en muchos medios y muchos contextos. El centro educativo es uno de ellos y deberíamos de plantearnos que el uso de pantallas no limite el desarrollo de ciertas habilidades motrices en los niños. Para mí eso es importante y me falta información de cómo se usan en el cole. Me gusta mucho tanto que sospeche que los profes estamos aprendiendo como que no sabemos exactamente lo que se hace en el y su duda está totalmente justificada. Ajá. Porque que no sepan lo que hacen, pues es normal. No están en el aula, están sus hijos. Lo que pasa es que también pueden preguntarles a ellos ¿qué habéis hecho? A ver, y la tutora y al tutor, pero no, por supuesto. ¿Para qué usamos las tablets en el aula? Por supuesto. Así como ejemplo, en mi clase el 80% de las pantallas que utilizo yo es para proyectar texto. Luego proyecto vídeos y luego utilizamos aplicaciones con las pantallas a los cuales les pido o bien les subo los ordenadores para que trabajen con ellos, que es paradójico porque a veces no saben utilizar un procesador de textos como un Word y tenemos que empezar por ahí. Yo hablo de chavales 13, 14, 13, 15, 16 años y eso es curioso, pero el soporte en muchas ocasiones es para leer, para comentar, para trabajar desde pues, el texto proyectado, la idea proyectada. Y luego, a propósito de lo que dices del uso de un procesador de texto, es que hay algo que es la competencia digital, es que hay que enseñarla y aprenderla en la escuela. Es decir, la escuela no puede vivir de espaldas a la vida, y en la vida hay pantallas. Claro. Y los chicos deben ser competentes digitalmente, deben, por ejemplo, relacionarse con la administración de un modo competente y autónomo, ser capaz de firmar un documento, de ir al banco, de hacer gestiones y compras en la web, con lo cual no es tan fácil sacar una pantalla. Y algo más básico, porque a veces se nos critica a la escuela al decir, es que tendrían que en la escuela aprender esto. Sí, loguearse en un sitio web, aprender cómo pueden recordar la contraseña, no entrar en lugares fraudulentos para que no les roben datos. Ese tipo de conocimiento y aprendizaje también lo hacemos en la escuela. Evidentemente el profesor que sabe, que quiere, eso como siempre, ¿no? Pero es un conocimiento que tienen que tener ellos para la vida, o sea, que tienen una experiencia directa en el mundo real al que van a ir. Es como si tú vas a trabajar en la oficina y si no sabes utilizar el Word, ¿qué te van a decir? Pues lo mismo. Si tienes que aprender a escribir un trabajo o una redacción o unir o entrar en una página web para adquirir X conocimiento, tendrás que aprender a entrar en esa página web. Así es. Alicia tiene un punto de vista, yo creo que compatible con esto que acabamos de decir tú y yo. Madre y profe. Pues yo personalmente considero que deberían de tener un papel más importante del que tienen y que se debería de limpiar un poco la mala imagen que se está generando en torno a el entorno digital. Por un lado, considero que la prohibición absoluta de los móviles como herramienta que nos permite acceder a este entorno digital es equivocada, ya que como instituciones educativas, las personas que formamos parte de las instituciones educativas, nuestro deber debería ser educar, enseñar cuáles son los peligros que pueden encontrarse los entornos digitales y las redes sociales, que son principalmente desde donde, o sea, a los sitios a los que suelen acceder desde los móviles, y también enseñarles qué herramientas pueden utilizar, intentando inculcarles también esta idea de que la tecnología puede ser muy positiva y que tiene un enorme potencial, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de su propio aprendizaje como de generar vínculos con personas a las que no podrías llegar de manera presencial. Entonces, dar la espalda a este enorme espacio que crece cada día más y que es cada vez más importante y que tiene cada vez más presencia en las vidas de nuestros hijos e hijas y también de nuestros alumnos y alumnas, me parece que es un enorme error.
Y aquí de fondo podemos entrever un poco el concepto de conciencia. Es decir, ¿para qué usamos la tecnología? ¿Qué usos tiene? ¿Qué fines en nuestra vida? Y desde ese punto de partida podemos ver que tiene mucha utilidad. Sin gran parte de la tecnología no podríamos estar, por ejemplo, en este autobús emitiendo un podcast, por ejemplo. No podría, como dice Alicia, comunicarme con una amiga, compañera de filosofía de México y hablar de qué es lo último que ha leído, por ejemplo. Un punto de vista un pelín más crítico, aunque también es bastante generoso. ¿Y necesario? Sí, es el de Marga, que también es profe de filosofía, de secundaria, amiga nuestra además, y que tiene un punto de vista, como decía, ligeramente más duro. Bueno, con respecto al tema a tratar, voy a intentar hacer breve este audio. Cuando una filósofa dice que va a ser breve... Mundo analógico, yo me he criado en el mundo analógico, me crié en los años 80, y si bien es cierto que considero que la tecnología es... alucinante y nos abre un mundo de posibilidades, literalmente, también creo que hay que tener la cabeza y el corazón muy bien amueblados a la hora de utilizar la tecnología de forma sana y saludable y que no te lleve a extremos. Creo que los adultos y las adultas aquí pecamos de falta de autoconciencia. Miramos mucho a los y las adolescentes. Yo soy profesora de filosofía y acompaño a alumnos y alumnas en este maravilloso mundo de la sabiduría y el autoconocimiento y la transición a la edad adulta. Y veo que de todo mi alumnado, aquel que ha recibido tecnología de forma habitual o que lo ha recibido para usarla de forma habitual más mayor, es mucho más capaz de mantener la atención que alumnado que lo ha recibido mucho más joven. Y esto sí que me parece importante y un punto a reflexionar de cara a las familias. Creo que las familias en general no son conscientes de la trascendencia que tiene el uso de aparatos tecnológicos y de tecnología a nivel cerebral, a nivel emocional, a todos los niveles en realidad, a nivel social, familiar, cultural. Creo que hay que pensar y repensar mucho esto. Sí, hay que repensarlo, pero yo no sé si hay evidencia científica de lo que está diciendo exactamente, aunque suena razonable. Cuidado, no estoy diciendo otra cosa, ¿eh? De momento creo que es más la alarma de que la atención se focaliza, pero también, si te acuerdas, este debate también lo tuvimos con Twitter y los 140 caracteres. Sí. Es que ahora no podemos escribir más que 140 caracteres porque no leemos más. Los libros siguen ahí publicándose año a año. ¿Podemos leer más de 140 caracteres? Sí. Ojo, que es lo que tú decías, hay una dinámica perversa en el scrolling, o sea, es decir, en el seguir viendo vídeos, en el que tengamos chutes de dopamina porque el vídeo es muy intenso y me gusta mucho y estoy enganchado a un tipo de contenido al cual me acostumbro. Por ahí pueden ir también los tiros de la crítica y yo particularmente lo abrazo, es decir, tiempo de desconexión necesario, sí, totalmente, sí. Y justificable, no solamente a nivel laboral, sino también de ocio. Decía una de las madres hace no mucho que tienen que tener capacidades motoras, moverse y no estar en la tablet, claro. Pero capacidades sociales. Es decir, yo tengo que aprender a mirarte a la cara y decir lo que siento, o decir que algo no me ha gustado de lo que has hecho. Y que eso no suponga un problema si no es que te lo cuento por un mensaje de Instagram. Desde luego, pero claro, tampoco vale... Yo he querido entrever eso en lo que ha dicho Marga, que pensar que si es... digital o si es online ya no es social, ¿no? También es no, pues no digo eso. Es de otra manera. Exacto, es una socialización. Y de hecho lo hacemos. Acabo de poner el ejemplo de una compañera mía mexicana con la cual puedo hablar porque tengo su WhatsApp. Pero no puedo verla y los niños que están aprendiendo a socializar, si solo socializaran por redes sociales, acabarían no mirándose a la cara, acabarían haciendo cosas tan sencillas, no haciendo cosas tan sencillas como esas. Sí. Gumer está, que también es maestra, y nos da su punto de vista parecido al de Marga. Vamos a ver. Preocupada. Bajo mi punto de vista, el papel que deben desempeñar las pantallas en la escuela debe ser como apoyo al sistema educativo, y la verdad es que en la era en la que estamos son muy importantes, ya que los chicos se sienten muy motivados aprendiendo a través de ellas. Ahí lo tienes. La motivación que también generan la tecnología en general no tiene, es decir, no hay crítica posible. Es decir, podemos ver un montón de cosas y aprender un montón de contenido nuevo y hacerlo de manera mucho más atractiva, que eso también a veces es el problema y a los profesores no queremos acceder.
Les hemos preguntado también si es más peligrosa una red social o el patio del recreo o la calle. Qué miedo. Y esa es una pregunta muy chula, muy chula. Sí, sin duda. No sé las que tengo por aquí. Vamos a ver alguna. Eduardo. A ver, mi punto personal sería enseñar la tecnología a los niños. Excepcional. Luego los libros, yo creo que siempre, mi opinión personal sería libros en papel. Vale, esta era sobre el uso de las pantallas en el aula, me he equivocado. Decíamos que es más peligroso, ¿vale? Eduardo. Pues a ver, yo creo que las redes sociales son peligrosas, ¿vale? El patio del recreo, pues depende de qué escenarios, porque puede ser... en el patio del recreo se pueden acometer también cosas raras, pero en principio una red social sería más peligrosa. Yo no sé qué pensar eso. Depende del nivel de cosa rara a la que entendamos. O sea, una paliza que se dé en un patio duele más que te digan 4 ojos, tal vez, o no. No lo sé. A mí me han humillado en un patio y yo qué sé, y a veces ha sido no ha sido un bully que ha venido un acosador que ha venido, ha sido por dejarme fuera del equipo de fútbol o decirme que soy un manta y un paquete, que por otro lado con el tiempo he sabido que lo era, igual, pero eso tampoco justifica una humillación. Por supuesto. Es cierto que tal vez está muy generalizada el miedo que tenemos a lo que ocurre en lo que no vemos, es decir, en las redes sociales. Yeah. En el patio del colegio mucha gente puede ver algo y ser testigo de, pero aquí llega otro problema. Somos testigos a veces de muchas injusticias y no movemos un dedo. En el mundo real, en el mundo offline, ¿vale? Si no lo vemos, parece que cuesta menos, pero ahora vamos, o sea, cuesta menos denunciarlo. Pero ahora vemos el gran problema que veíamos ahí, que hay una especie de ola de todo lo que pasa en redes sociales está mal, o es peor, o es debate abierto, digámoslo ahí. Y otro punto de vista sobre qué es más peligroso. Sigue siendo nuestra querida Gumer. Para mí, con diferencia, es mucho más peligroso una red social que el patio del recreo o salir a la calle a jugar, porque eso lo que hace es aumentar habilidades sociales y generar unas buenas relaciones entre iguales. Las redes sociales, es verdad que estamos siempre ahí y el problema que tenemos es que no sabemos quién hay al otro lado de la pantalla en muchas ocasiones. Sí, es verdad que el patio genera relaciones sociales. Ha hecho buenas, sí. Buenas y... ¿Y no tan buenas? De todos los tipos, sí. En fin. Pero si te notas, tenemos dos intervenciones y las dos apelan a lo mismo. Es más peligroso las redes sociales. Sí. Se me ocurren 101 formas de ser cruel en el patio del colegio o afuera, que lo vemos como docentes, muchos problemas, peleas entre chavales, que son muy dolorosas, o incluso humillaciones, como decías tú, o el comienzo de un episodio de bullying. Sí. Lo tenemos a la orden del día. Es cierto que esto llevado a las redes sociales puede multiplicarse sin lugar a dudas, pero sigue siendo, quiero decir, buscar un poco qué es más peligroso, una cosa con la otra. Bueno, las dos tienen su peligrosidad, y donde tendríamos un poco que meternos en el meollo es dónde está más desprotegido el niño, la niña, dónde les dejamos, a lo mejor ahí sí las redes sociales, porque no sabemos dónde están, o no sabemos qué hacen, o no sé, ¿qué piensas tú? Yo como papi estoy de acuerdo, o sea, y tengo una prevención. Como si intento analizarlo de un punto de vista más racional y desapasionado, no, diría que el peligro está por todas partes, como también la posibilidad de dotar a los niños de darle una serie de herramientas para que se protejan en cualquier contexto y sean asertivos y autónomos, ¿no? Pero es verdad que tal vez por la novedad, no sé muy bien por qué, la red social también me produce cierta, no sé, es que no sé cómo llamarlo, no es que no es miedo exactamente, pero es una cierta prevención. De hecho, como padre, mi señora esposa, luz de mi vida, faro de Occidente, y yo estamos de acuerdo, y de hecho estamos siendo, yo diría que un pelín más, no sé cómo decirlo, timoratos con este asunto de la cuenta, probablemente. De hecho, el otro día cuando hablamos con Juan García, al que vamos a escuchar más tarde, cambié mi punto de vista. Me gustó mucho el punto de vista arriesgado y de confianza en nuestros hijos que él nos anima a tener. Y es importante entender lo de la confianza y la prevención. Tú mencionabas hace un momento, tenemos que darles herramientas para estar precavidos ante situaciones online y offline, en la vida, en el patio, con amigos.
Y ese es el punto al que tal vez deberíamos empezar a llegar, es qué hacemos nosotros, los adultos, con respecto a lo que enseñamos o dónde estamos. Y el ejemplo que damos, que en muchas ocasiones también lo hemos sabido por parte de los padres. Y ya la última pregunta, si te parece bien, Jorge, porque llevamos un ratito ya aquí, ¿no? Por supuesto. Le hicimos una pregunta un poco arriesgada, que fue que, igual que cuando éramos pequeños teníamos amigos invisibles, y yo creo que eso a mi padre le preocupaba, eso que yo tuviera que hablar solo y tal, ¿no? Un poco, hombre, si llegara al punto del resplandor de que hablaban con su dedo, pero le dio algún dolor de cabeza. ¿Qué pasaría si uno de los peques de la casa tuviera una IA como amiga? ¿Sabes? ¿Como alguna película que es sobre esto? Sí. Y esto genera más inquietudes que las redes sociales incluso, ¿no? Porque como es una cosa que acaba de llegar, con una IA puedes hablar, vale, todavía queda muy robótico, ¿no? Pero bueno, no en mucho tiempo. Hace poco te mandé una IA, ¿la probaste? Puedes hablar y parece que, a ver, si manejas más o menos el inglés, porque todavía está solo en inglés, pero te responde y tiene expresiones como si fuera otro humano, una réplica de humano. Pues la respuesta ha sido interesante. Marte Carlos. Pues yo, si tuviera no concibo tener una amistad con la IA. Y si mis hijos lo tuvieran, me preocuparía muchísimo. Vería un déficit personal en ellos. Creo que a mí me diría eso. Pues sí, está preocupada. ¿Justificado la preocupación? No lo sé. Eduardo. Y en particular uno de los peques, pues hombre, creo que sería surrealista, ya que los amigos de verdad son de carne y hueso. ¿No, Pablo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puede una máquina enseñarnos valores? Pues hombre, valores creo que sería complicado. Conocimientos sí, podría ser. Si se le enseña a la máquina, pero valores, creo que los valores se aprenden tropezando, ¿no? ¿Lo tienes? Es curioso, ¿no? También un amigo de verdad es de carne y hueso. Tu padre está justificado su preocupación. Oye, ¿eh? No, y un enemigo de verdad también de carne y hueso. Bueno, hay enemigos que son digitales, pero hay enemigos de carne y hueso. Por supuesto. Tal vez esto, un poco a modo de reflexión, también podemos ver que ¿cuántos de nosotros nos imaginábamos que pues, hace 20 años podríamos tener todo el conocimiento en un cacharro que cabe en nuestro bolsillo? Vaya. ¿Cuántos de nosotros nos imaginaremos, no sé, en 50 años que podemos interactuar con robots, los cuales, vale, te enseñan y te dan ejemplos, y tal vez en esos ejemplos hay valores? Un cuento, duda, claro. Un cuento que podemos tener aquí rodeados da valores, no es de carne y hueso quien te lo cuenta, aunque sí a través de una persona que lo ha escrito, pero es de papel. Nuestro querido Sócrates consideraba que los libros eran una especie de artefacto maldito, porque no se podía discutir con ellos, ¿no? Ese miedo a lo nuevo, claro, ese miedo a lo nuevo, a lo que está por ver. Y está justificado, evidentemente, pero a veces hay que tomarlo con pinzas. Como es algo que nunca jamás vamos a poder ver. No sé. Yo creo que sí. Sí, y que yo discrepo con Eduardo. Creo que sí se pueden aprender valores de una máquina. Lo que ocurre es que, bueno, hay que saber de lo que estamos hablando. Sí. Y decías hace un momento lo de los videojuegos. También en un videojuego se aprenden valores. Desde luego. Aunque esté hecho por personas, pero... Y para acabar, Mateo, de 10 años, nos dice cómo sería tener un amigo robot. Ya que hablamos de un amigo IA. Y da un punto de vista chulo. A mí me ha gustado este. Pues es mejor, bastante mejor tener un amigo humano que un amigo robot, porque así no te puedes salir a jugar con el amigo, pero con el robot solo tienes que estar hablando y no puedes hacer nada. Aunque con mis amigos me suelo discutir bastante, y con el robot a lo mejor no discutiría. Claro. La complacencia de... Sí, claro, mi amo, lo que dices es correcto. No, pero ChatGPT bastante bien queda, ¿eh? Con ChatGPT casi siempre te da la razón, te enfadas con él y nunca entra a discutir. Hace no mucho tiempo escucha un prompt para que convertir a ChatGPT en una persona crítica, con críticas constructivas, pero tienes que decírselo. Quiero que seas crítico conmigo y no seas complaciente. Y a partir de entonces es crítico, no complaciente. Está bien. Vamos a zanjar esta
esta parte, ¿vale? Esta parte del programa, en la que hemos reflexionado un poco con nuestra familia, nuestros filósofos de cabecera, que son nuestros pues chicos y chicas y sus papás y sus mamás, y hemos aprendido un montón de cosas, sobre todo que igual no hay tanta razón para tener miedo, porque los chicos tienen muchas cosas, hacen muchas cosas y todas les parecen muy bien, y todos podríamos sobrevivir una semana sin pantalla. Bueno, eso habría que verlo. En verano sí, habría que verlo. También es cierto que hemos estado viendo cómo las cosas nuevas tecnologías, nos generan a veces un miedo justificado, a veces no, pero que tenemos que tener en cuenta y intentar ser un poquito más racionales a la hora de ver que de lo que vemos de ese miedo es real, o tal vez son... Pues nunca he crecido con esto, nos decía Marga hace un momentillo. Yo he crecido en una generación en la que no había ordenadores. Pues claro, ¿y generaba miedo a alguna persona? Por supuesto que sí. Vamos a intentar ver hacia qué punto vamos, y como has dicho tú hace un momento, y algunas familias también, podemos limitar el uso que hacemos de ello para hacerlo un poquito más racional en casa. Sí, y yo propongo lo que decíamos antes que hacemos en el aula, es evaluar el tiempo y la actividad que hacemos con cualquiera de estos de esta tecnología, pantallas, tablets, redes sociales, videojuegos, etcétera. Y por favor usarlo con ellos, o sea, divertirnos, jugar videojuegos, ver un vídeo juntos y comentarlo. Eso es una cosa que vamos a ver con Juan García, Crianza Digital, que es muy útil. Meternos en la tecnología con los niños y las niñas es un salvavidas para ver qué están haciendo, para acompañarles y para aprender, porque no es nuestro mundo tampoco. Nosotros no somos nativos digitales y el mundo se mueve muy rápido. Tenemos que aprender a movernos en los dos mundos de manera muy ágil, y qué mejor hacerlo que con ellos, junto con ellos y comentándolo. Pues listo por ahora. Bienvenidos y bienvenidas a Peripato. Me encanta. Bienvenido. Ahí tienes tú todos los samples. Claro, todo lo que vamos hablando ahí. Si no fuera antes se podría hacer también desde aquí, pero... Y ahora hacemos una pequeña pausa en nuestro recorrido familiar para escuchar a alguien que lleva muchos años, mucho tiempo acompañando a padres, madres, familias en general y educadores en ese gran reto que es la educación digital en casa. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Juan García, que es experto en comunicación, familia, creador del proyecto Crianza Digital. Una iniciativa que podéis seguir en diferentes redes sociales como Instagram, TikTok, y esta iniciativa promueve un uso saludable, consciente y equilibrado de la tecnología en la infancia y adolescencia. Además, ha colaborado con distintas asociaciones, instituciones como el INCIBE, donde desarrolla contenidos educativos sobre infancia, pantallas y ciudadanía digital. Juan trabaja desde una mirada muy humana. Entiende que las familias no buscan recetas mágicas, sino criterios, confianza y compañía. Por eso nos parecía imprescindible contar con su voz en este día del libro también, en el que reflexionamos sobre el equilibrio entre lo digital y lo analógico y en la vida cotidiana. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, de verdad. Pues bienvenido a nuestro peripato en versión podcast, y queríamos empezar con calentar un poquito motores con alguna pregunta más básica, porque ¿cómo defines tú la crianza digital y qué deberíamos tener en mente las familias al oír ese término, crianza digital? Bueno, a mí la combinación de los términos me gustó siempre desde el principio, porque el término crianza yo creo que ya lo tenemos muy interiorizado, sobre todo en el ámbito de redes sociales y de Instagram, como un tema de incluso de volver a los orígenes de la crianza, ¿no? Y de algo muy natural y bueno, pues algo como muy primario, y al mismo tiempo me parece que hacer la combinación con algo tan opuesto como parece, ¿no? La tecnología me resultaba divertido. Pero es que yo creo que parte de la crianza, parte de la educación desde pequeñitos, desde que nuestros críos nacen, debe ser también digital, porque desde que son pequeñitos están interactuando con dispositivos digital, y el mismo esfuerzo que ponemos en muchos otros aspectos de la vida, como puede ser la comida y las relaciones sociales, pues debe ponerse cuanto antes posible en orientar a un uso seguro y responsable de la tecnología. De hecho, a propósito de lo que acabas de decir, justo eso, hay un debate que hay en la escuela ahora, sobre todo, que es un debate promovido por las familias, que, no sé, como que el asunto de las pantallas y el uso de tecnología digital en el aula pasa por un mal momento. Después de haber tenido, tal vez unos años, después de nacimiento y de generar mucha expectación, ahora no encontramos lo contrario. De hecho, aquí en Castilla-La Mancha, que es donde Jorge y yo desarrollamos labor docente, hay un interés por la universidad por tener datos reales de hasta qué punto el uso de tecnologías digitales y metodologías de este tipo favorecen o no, ¿no?
Pero a ver, en las familias hay claramente una tendencia crítica. Y, sin embargo, ha habido una inversión importante de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en los últimos 4 años, además yo estoy metido hasta las patas en esto, y para intentar favorecer eso, ¿no? ¿Tienes una opinión formada sobre cómo deberíamos enfocarlo, qué tipo de discurso hay que darle a las familias, teniendo en cuenta que las familias, no sé, queremos educar a los chicos para la vida, y en la vida hay contenido digital, no se puede sacar probablemente del aula, ¿no? Sería un contrasentido. ¿Qué te parece? Tal cual. A ver, yo cuando doy charlas a familias, y es verdad que tenéis toda la razón, que quizás el enfoque he notado un cambio de un par de años a esta parte, ¿no? Lo cual es un pequeño inciso, pero lo cual siempre me resulta curioso que esto haya pasado después de la pandemia. Porque uno de mis principales argumentos cuando me pongo el disfraz de defensor de la tecnología, tengo dos, ¿no? El de defensor y el de estos son los riesgos y hay que tener cuidado, me lo voy cambiando porque creo que entre los dos está el equilibrio, ¿no? Pero cuando me pongo el disfraz de defensor es qué habría sido de nosotros en la pandemia, en el aislamiento, si no fuera por la tecnología. ¿Qué habría sido de nosotros en esas videollamadas con nuestros amigos los viernes, cogiendo una cervecita delante de la cámara, ¿no? Nos ayuda a estar en contacto, a estar informados. O sea, creo que es uno de los ejemplos más claros donde la tecnología tiene una función social y de ocio absolutamente básica. Y me llama la atención que pasamos de eso a justo ha habido como un movimiento contrario, ¿no? De mucho control sobre el uso de la tecnología y mucho miedo además a que, porque tú en casa, como padre, tú puedes decidir que tu hijo tenga menos acceso a la tecnología, pero además hay como un movimiento de imponer a nivel educativo de, bueno, no es solo yo en casa, sino que luego no le den un portátil en el colegio, ¿no? Y bueno, pues esto tiene muchísimas aristas y muchísimas cuestiones. Yo un poco mi postura es que creo que no es necesario retorcer la evidencia científica para justificar que a tu hijo no le des la tecnología, ¿vale? Y quiero decir, yo creo que en casa no es necesario que me enseñes 25 papers diciendo que la tecnología es mala, primero porque yo te voy a enseñar 150 que dicen lo contrario. Pero es que no es necesario que nos enzarcemos en esa batalla. Es legítimo que tú decidas, no le voy a dar un móvil a mi hijo hasta los 16. Pues estupendo, estás en tu derecho como padre. Ahora, como profesores, lo que pasa es que según el Boletín Oficial del Estado y según las leyes educativas de este país, los chavales tienen que formarse en competencias digitales. Y tienen que hacerlo de forma transversal y tienen que hacerlo a nivel europeo, si es que viene a través del marco de competencias digitales europeo. Entonces, me da igual que sea a los 14, a los 16, o sea, tú cuando quieras, pero un chaval tiene que salir del instituto sabiendo cuáles son los sesgos que tiene un modelo de inteligencia artificial, sabiendo nociones básicas de ciberseguridad, sabiendo cómo buscar información en Internet y cómo crearla y cómo ser partícipe de esa información. Y es que eso está en las leyes. Entonces, como tú bien dices, Antonio, ¿se puede explicar todo eso con tiza y pizarra? Por supuesto, se puede, y yo he dado charlas con tiza y pizarra, pero ¿ayuda a introducir de algún modo la tecnología en el sistema educativo? Sin lugar a dudas, o sea, es que yo creo que hay que hacerlo y como tú dices, si no es un mundo absolutamente paralelo donde los chavales están utilizando una serie de... Quiero decir, ahora ChatGPT o la inteligencia artificial está ya directamente integrada con WhatsApp e Instagram. Entonces tenemos a chavales adolescentes que tienen a tiro del pulgar interactuar con un sistema de inteligencia artificial. O sea, ¿en qué momento vamos a pararnos a explicarles cómo funciona esto? Pero estamos poniendo todo el foco y todos los esfuerzos en cómo prohibimos, cómo restringimos, cómo eliminamos y muy poco esfuerzo por parte, principalmente digo, de familias y asociaciones, no tanto de los profesores. Y muy poco esfuerzo en... Estupendo, todo esto, ok, ya sabemos los riesgos. Ahora podemos empezar a hablar de cómo se puede utilizar esto bien. Y esa sería una de las preguntas, porque también nosotros los docentes, y empiezo con tu respuesta, tuvimos que dar las gracias a los medios digitales para poder seguir nuestras clases con normalidad, pienso Filomena, pero también en el COVID. Entonces, claro, al final necesitamos también, desde el punto de vista educativo, una formación docente, pero también unos criterios para las familias. ¿Cuál crees que pueden ser los criterios que las familias deberían sostener, justificar, conocer, para decir, esto es un buen uso de la tecnología y esto es un abuso de la tecnología? Bueno, yo creo que siempre es importante
hacer estos discursos. Aquí me pongo como en la piel un poco más de los docentes y de los institutos cuando os dirigís hacia las familias, ¿no? Creo que es muy importante trabajar la empatía. O yo por lo menos cuando me encuentro con una charla para familias, hay unas reticencias de primeras muy difíciles que salvar, ¿eh? O sea, quiero decir, yo voy a hablar de riesgos, pero voy a decir que esto está aquí para quedarse y que hay cosas que molan un montón y que son muy necesarias. Entonces, lo que siempre hago al principio es empatizar mucho con que es normal como padre y como madre que tengas miedo. Es absolutamente normal. Y además, si vas a buscar información a los medios de comunicación sobre un videojuego que está jugando tu hijo, ¿no? Y te preocupa que tu hijo juegue al Fortnite. Y entonces abres Antena 3 Noticias y te encuentras un titular que pone Fortnite, la cocaína del siglo XXI. Joder, ¿sabes? Entonces hay que empatizar mucho con ese miedo, que es lógico, y luego también con la situación de los padres, que yo un mantra que tengo es que un gran problema de la tecnología o de la educación digital es un problema derivado de la falta de conciliación familiar. O sea, al final es muy importante que los padres pasen tiempo con sus hijos haciendo lo que sea. Entonces, si es dando un paseo por el parque, estupendo, pero también tiempo de pantalla en familia. Pero no hay tiempo para eso. Entonces, si tú entiendes que una madre, digo una madre porque el número de padres varones que van a mis charlas creo que es el 0,5%, ¿vale? Desgraciadamente, en el año 2025, muchas veces son las madres las que siguen teniendo más preocupación por estos temas. Entonces, si una madre coge, trabaja todo el día, lleva a su hijo a las extraescolares, luego va a hacer la compra, luego pone la lavadora, luego prepara la cena, y luego la madre legítimamente quiere un ratito para ella misma, para desconectar, y está viendo a un señor en Instagram que le dice que si le da el móvil a su hijo es lo mismo que si le da un paquete de tabaco, pues a mí es que todo eso me parece un auténtico desastre. Entonces hay que empezar a construir desde, vale, yo entiendo que quieras un ratito para ti. Es que es absolutamente normal, legítimo. Entiendo que estés asustada con todo esto. Entonces mi función es, ya que tu hijo va a estar un ratito con el móvil, primero no eres mala madre por dejárselo, de hecho eres una madre cojonuda porque has venido al centro escolar a interesarte por esos temas, con lo cual ole por ti, fuertes los aplausos, ¿vale? Y luego, segundo, este ratito que va a estar con el móvil, vamos a intentar buscar videojuegos que sean seguros. Vamos a entender por qué TikTok es una fosa séptica de información y por qué hay que recuperar el buscar información por internet. ¿Cómo puedes dar ejemplo? ¿Cómo puedes darle a tus hijos buenos hábitos? ¿Cómo se modifica la conducta de los críos? Pero siempre desde ese enfoque, quizás no tan agresivo, no tan confrontar de quién tiene la razón, quién tal no sé cuánto, porque cuando haces esa empatía, yo os digo que la mayor parte de los padres, o sea, me arriesgaría a decir que un 80%, acaban en un momento cediendo y entendiendo que no pueden tener a sus hijos en una burbuja aislada de todo esto, y ahí es donde entráis vosotros, y que necesitan a expertos, lógicamente, que asesoren en el uso de la tecnología. Además, siempre con la misma, me gusta mucho lo que has dicho de la analogía con las drogas, ¿no? Fortnite es la cocaína, Balatro debe ser la heroína, TikTok debe ser el opio, por lo tanto eso convierte a Twitter en el LSD, probablemente. Sí, es una broma, pero bueno, qué sé yo. Bueno, y ¿qué más? Y habría que, ¿no? Que están los profesores muy asustados con este asunto. De usar IA en el cole, de que los chicos copian los trabajos con ChatGPT. Eso es una cosa nueva. Nunca hemos copiado. Seguro, Juan, ni Jorge, seguro que nunca habéis copiado un trabajo de cualquier plataforma digital o impresa, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese tema, yo tuve el privilegio de entrevistar, pues allá por el año 2009, en un podcast que tenía a los fundadores del Rincón del Vago, de allí de Salamanca. Y bueno, yo soy de la generación del Rincón del Vago, ¿no? Y los profesores pues también estaban ahí mirando de dónde sacábamos los apuntes y la historia. Bueno, siempre va a haber técnicas, historias de copiar. A mí lo que me interesa muchísimo esta semana, por ejemplo, doy un curso en Gijón sobre desinformación orientado a profesionales que trabajan con jóvenes. Y lo que me interesa mucho es en qué momento se está explicando a los chavales qué es lo que hay detrás de ChatGPT. O sea, quiero decir, cómo funciona un modelo de inteligencia artificial, cómo se entrena, ¿no? Un ejemplo práctico que suelo poner con chavales y que pondré esta semana, que es de mis favoritos, es pedirle a ChatGPT
que dibuje un reloj, que me haga una imagen de un reloj que marque las 10:10. O sea, perdón, que marque las 12:35, ¿no? Y ChatGPT es incapaz. ChatGPT siempre te va a dibujar un reloj que marque las 10:10, podéis probarlo. Y tú le insistes, ¿no? Y dices, no, me has dibujado mal la hora, pero no puede. Y eso a los chavales les da mucho que pensar y entonces te das cuenta que realmente son modelos que están entrenados con toda la información que hay en Internet. Si todas las imágenes de los relojes de las tiendas marcan las 10:10 porque es la imagen más bonita, ChatGPT lo único que va a ser es capaz de replicar eso que ha aprendido. Por lo tanto, eso te da lugar a pensar, vale, ¿qué creencias populares, qué cuestiones hay muy populares que a pesar de ser muy populares son incorrectas? Y también les digo a los profesores, llevároslo a vuestro ámbito. Si eres profesor de música, ¿qué creencia, qué mito popular dice todo el mundo sobre música que tú sabes que eso no es así? Porque ChatGPT probablemente lo va a responder mal. Y entonces ahí tienes ejemplos, y vuelvo a lo de antes, de hacer una educación transversal en competencias digitales, que cada uno de los profesores pueda llevárselo a su terreno. Y entonces los chavales, incluso puedes hacerlo como un ejercicio, no me importa que esto lo hagas con ChatGPT. Quiero que luego la respuesta de ChatGPT seas tú el que me diga qué fallos tiene esa respuesta de ChatGPT. Y así le estás dando la vuelta. Y esa es la forma de entrenar a unos chavales que evidentemente, claro, que van a utilizarlo. O sea, los chavales ya no buscan en Google. O sea, los chavales van a buscar en ChatGPT. Es mucho más eficaz y mucho más eficiente. Ramón Besorías, hace unas semanas, ¿verdad, Jorge? Nos recomendaba no solo usarlo en el aula, sino pedirle que al alumnado que compartiera la conversación que había tenido con la IA. ¡Qué guay! Como forma de evaluar el uso de la IA, ¿no? ¡Guau, aparte, qué bueno! Sí, Ramón Besorías, no sé si lo conoces, pero es obligatorio, es maravilloso. Además, otro filósofo como nosotros, intentando vivir en el siglo XXI que le toca, ¿no? Sin perder de vista el siglo IV antes de Cristo, pero en fin, sí, en el XXI. Joder, es que encima con la rama de filosofía, o sea, es que a mí me parece que las humanidades, pese a lo que puedan pensar algunos, están más presentes que nunca con todas estas aplicaciones nuevas. O sea, no sé, es que te lleva muchas historias que se han hablado en muchísimos momentos de la humanidad y a reflexionar y a acercar muchas reflexiones de hace muchísimos años. O sea, me parece que ahí tenéis un trabajo guapo por delante. Sí, sí. Escuchada, no solo nuestro, sino también el tuyo, Juan, porque normalmente en tus charlas siempre recuerdas que educamos no solamente con lo que decimos, pero sobre todo con lo que hacemos. ¿Y cómo crees que influye esto? Y también un poco, porque habrá familias que nos escuchen y estén un poco preocupadas o, bueno, interesadas, digamos así. ¿Cómo influye ese uso que hacemos los adultos en la tecnología con la crianza digital de nuestros hijos? Influye. No tanto como la gente piensa. A nivel de estudio, de evidencia científica psicológica, ¿vale? O sea, tendemos a sobrevalorar el papel que tiene la crianza sobre nuestros hijos y hay muchos más factores, principalmente, sobre todo en la adolescencia, los pares, ¿no? Los pares de tu clase y tal, las fuentes de información que consumen, o sea, al final es todo bastante lógico, ¿no? Somos un conglomerado de cositas. Pero lógicamente, claro que influye. Y de hecho hay muchos padres, por ejemplo, yo lo utilizo cuando algunos padres me dicen, tienen mucho miedo que su hijo vea pues un determinado reto en internet o un determinado contenido y ponga su vida en riesgo o tome una decisión equivocada, ¿no? Y tienen esa sensación con 15 años, cuando el chaval ya prácticamente no te comenta nada, ¿no? Y está todo el día en su cuarto, de que ni pinchan ni cortan. Y no es así, porque yo luego cuando les pregunto a los adolescentes, y es una cosa que se hace muy poco, que es preguntarles a ellos cómo viven las cosas, qué problemas tienen, cómo lo ven, ellos reconocen que sus padres son, sin duda alguna, una influencia crucial en su vida, ¿no? Sobre todo como acompañamiento. Entonces a los padres, si les puedo enviar un mensaje, el mensaje que siempre les envío es: no te preocupes tanto por los nombres de la tecnología, porque sea ChatGPT, Gemini, Twitch y salgan palabras raras de debajo de las piedras, porque tú tienes una experiencia de vida que no tienen tus hijos, porque eres un adulto. Entonces al final, cuando tu hijo tiene un problema con su novia a través de Instagram, da igual que sea a través de Instagram, a través de WhatsApp. Tu hijo lo que tiene es un problema con su novia. Y tú has tenido más novias que tu hijo. Y has estado enamorado más veces. Entonces, lo que tienes es que acompañar y tienes que reconocer de, mira, pues yo de esto pues no sé muy bien cómo funciona, pero yo sé que es doloroso.
que te abandonen, o sé que hay que ser respetuoso cuando dejas a una persona, pues por mucho que te duela y que te haya hecho daño, no puedes tomarte la venganza por tu mano. O sea, ese tipo de valores, pues si lógicamente creces en un ecosistema así, pues pasa. Es lo mismo que con la política, ¿no? También esto pasa últimamente a izquierdas y derechas, que cuando digo en plan de, bueno, es que los chavales ven contenido de no sé qué tendencia política en TikTok y entonces pues votan a ese partido y tal. Hombre, no necesariamente. Quiero decir, yo tengo mis inclinaciones políticas y si veo un contenido que es distinto, no me voy a cambiar automáticamente a ese contenido. Tengo mis inclinaciones porque he crecido en un entorno, en una clase social determinada y con todo pues te vas amoldando, ¿no? Entonces, por supuesto que tienen capacidad de agencia, que tienen margen de acción. Creo que es un mensaje muy positivo para ellos. Porque sus chavales están demandando que en lugar de responder con ya te dije que tenías prohibido el móvil, pues en lugar de eso tengan conversaciones de pero ¿qué es lo que te ha pasado? Y entonces ¿qué te dijo este chico? ¿Y no te agregaron al grupo de WhatsApp? ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Y qué piensas que podemos hacer? Y esa es la línea de trabajo. Sí, mucho más positiva que a veces la amenazadora de toda la tecnología que solemos tener a diario. Desde luego. Ya para ir terminando, si te parece. Estamos celebrando un poco entre medias del día del libro, que ya ha pasado, que va a estar por pasar. Bueno, la cosa es, ¿qué historia crees que podríamos recomendar a las familias que nos escuchan que hable acerca de la tecnología? ¿Algún relato que pudiéramos construir, leer con ellos y que, como tú dices, que saltáramos del relato a la pregunta? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Guay. Hombre, te diría que dependiendo de la edad, ¿no? Mi libro favorito, ever, siempre ha sido 1984 de Orwell, que lo leí, yo creo, avanzada la adolescencia, lo debí leer con 16, 17, y ya en aquel momento pues me flipaba lo actuales, ¿no? Que eran las cosas. No habla específicamente sobre tecnología, pero bueno, sí que es verdad que todo el tema de la privacidad. Sí, pero sí habla sobre control, que es de lo que se trata. Sobre el control, sobre el enemigo único, no sé, tiene tanto ese libro que a mí me encanta y bueno, creo que es un libro que en la adolescencia, no sé, yo creo que puede encajar, ¿no? A muchísimos adolescentes, está muy bien. Y luego, bueno, con mi hijo pequeño estoy pensando, bueno, sobre tecnología. Tengo algún cómic por aquí, pero ahora mismo no me acuerdo muy bien dónde lo tengo. Algún cómic fichado. Con mi hijo pequeño, la verdad es que sí que lo que me gusta mucho es jugar a videojuegos indies, ¿vale? Que es algo que también siempre recomiendo. No es específicamente un libro. Ahora recomiendo otro libro también, ¿vale? Pero sí que animaría mucho a los padres, sí, a que también vieran los videojuegos de otra forma, porque no deja de ser arte. Quizás el Call of Duty, ¿no? Pero otros videojuegos, estuve, por ejemplo, estas últimas semanas con un videojuego indie que se llama Wonder Stop, que está para distintas plataformas. Es un videojuego súper tranquilito, súper bonito, sin micropagos, sin historias raras y que es muy guay para jugar con los niños con controles muy fáciles, ¿no? Entonces, animar a los padres que a través de esos juegos indies hay muchas historias preciosas de cómo lidiar con la pérdida, por ejemplo, con el duelo, con las amistades, con el acoso. O sea, hay obras indies muy, muy chulas. Y luego, pues sí, pues ya que es el día del libro, también ya a nivel más adulto, pues por recomendaros dos, ¿vale? Uno de fuera, quizás uno de los libros más importantes de tecnología de este último año es uno que se llama Unlock, de Pete Etchells, que está en inglés, desgraciadamente, pero se lee fácil y habla un poco de toda la batalla científica sobre si las tecnologías son buenas o malas para la salud, que lo relata muy bien, toda la problemática que hay. Y a nivel español, pues a mí me gusta muchísimo el libro de Ramón Nogueras, del divulgador psicológico, que se llama, tiene un título fácil de recordar porque se llama ¿Por qué pollas haces eso? Es un título bastante crudo, como es él. Pero es genial porque es un análisis básico de análisis, una introducción al análisis funcional de la conducta, muy divertido. En la portada sale un tipo haciéndose un selfie al borde de un precipicio y entonces explica pues muchas veces que la tecnología no es que sea
como te decías antes, ¿no, Antonio? No es que sea una droga, algo que manipule nuestro cerebro, que si la dopamina no sé cuánto. No, lo que pasa es que la tecnología aprovecha determinadas cuestiones básicas del comportamiento humano para que nos comportemos del modo que les interesa a estas aplicaciones. Pero eso responde a unas leyes universales que, si las entiendes, ves que puedes tener un margen de acción. Magnífico, muchísimas gracias. Toma nota y compartiremos las recomendaciones con nuestras familias de filósofos y de filósofas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan, por habernos tenido un ratico aquí, que gracias por acompañarnos en este peripato de podcast, formato podcast, y que siga yendo muy bien. Y a todo el mundo que nos escucháis o nos veis, que os recomendamos que le sigáis en Crianza Digital, tanto en redes sociales, simplemente buscando Instagram o TikTok, Crianza Digital, podéis ver sus vídeos, que son la mar de interesantes, incluso verlos con los niños, niñas, con los adolescentes, porque permite generar ese espacio de diálogo que a veces las familias, como intentamos hacer en peripato, pues que lo tengan, que se sienten y que hablen y que cuenten cómo se sienten, qué problemas tienen y tal. Gracias, Juan, por estar aquí. Nada, a vosotros, que vaya muy bien el proyecto. Gracias. Saludos de La Mancha. Bienvenidos y bienvenidas a Peripato. Es que le he puesto así un rollo tecnológico como va de eso. Ya lo veo. Asusta un poco. Bienvenidos a Peripato. La tengo normal, mira. Bienvenidos y bienvenidas a Peripato. No hay color, deja ese. Bueno, pues esa es una IA. Tan natural como suena, es una IA. Es una IA. Dirá, esto es una IA. Bienvenidos a Peripato. Sí, pero la otra también era una IA, ¿vale? Así que muy bien, pues vamos a despedirnos ya de este primer podcast. A ver, podcast hecho, digamos, porque podcast tenemos ya. Sí. Hemos grabado las conversaciones con nuestras familias de filósofos en la biblioteca muchas veces, pero esta vez lo hemos hecho casi de un modo canónico, ¿no? Exacto. Y de hecho, posiblemente donde dejemos colgado este podcast podemos dejar también el enlace a todo el material que hemos generado, porque puede interesar a mucha gente ver que hemos tratado muchísimos temas, y aunque este lo hemos hecho pues de una manera más radiofónica, en lo cual pues teníamos enlatadas las voces, normalmente las opiniones salen naturales y abordamos muchas ideas en base a ese contenido que sale espontáneo de los niños, las niñas y las familias, y que luego juntamos en unas sesiones que quedan bastante chulas. Bajo mi punto de vista siempre se me pasan súper rápido, la verdad. Sí, es cierto. Y suelen ser de más de hora y media, casi 2 horas, y vuelan. Todo el material que hemos generado, creado y consultado, que se utiliza en los talleres, está en una web, en un Padlet en realidad, que es bit.ly/peripato, ¿vale? Bit.ly escrito bit.ly/peripato, bit.ly/peripato. Bien, pues ahí estará también el enlace a este podcast y a los demás, y los contenidos que solemos usar. Ha sido un placer. En este programa hemos hablado con Raúl Guzmán y con Marta Mora sobre el autobús cultural, el bibliobús que tenemos en Alcázar. ¿Y desde dónde estamos haciendo el podcast? Exactamente, que es un lugar en la Plaza de Toros, muy bonito, que estamos aquí en lo de la Plaza de Matar Toros, como dice mi hijo. y es un sitio francamente bonito, una tarde de primavera chulísima. Y según hemos ido haciendo el programa, ha ido pasando gente, usuarios de la biblioteca, que les ha parecido muy curioso que hubiese aquí 2 tipos hablando solos. Eso ha sido así que empezamos el programa. Luego también hemos estado charlando con nuestros niños, y niños y niñas que han querido participar con sus audios acerca de diferentes preguntas que les hemos lanzado, así como sus familias, los cuales algunos han hecho. Es curioso, ¿no? Vemos a Eduardo y los niños que han hecho Eduardo las preguntas a los niños y luego los niños las preguntas a Eduardo. También hemos tenido opiniones de todo tipo acerca de la tecnología, el uso, la limitación, la autolimitación y cómo utilizar la tecnología de manera responsable. Y probablemente nos podemos ir con la tranquilidad de que igual el miedo a veces es injustificado, porque los propios críos saben que deben autolimitarse, les gusta hacer muchas cosas con sus iguales, entre sus pares, y en la calle les gusta moverse, les gusta pintar y divertirse sin más. Y eso no quita que de vez en cuando puedan tener un rato de pantalla, siempre y cuando no sea, como decía, no recuerdo quién ahora, pero decía que no monopolice su tiempo. Exacto. O sea, que van a seguir jugando. De hecho, tenemos aquí un parque al lado con un montón de niños jugando y sin pantallas. Eso no va a dejar de existir, por suerte, porque somos animales lúdicos, que nos gusta mucho jugar, la creatividad del juego y la literatura también, por supuesto. Y para acabar, hemos tenido una entrevista con Juan García Álvarez de Toledo,
que nos ha dado un punto de vista nada tremendista, muy moderado y fruto de un pensamiento muy sereno sobre cómo debe ser nuestra relación con las nuevas tecnologías, que aunque yo no llamarlas nuevas ya a estas alturas. Recomendamos que le sigáis en redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram, @crianzadigital. Es francamente interesante y además es un contenido que merece ver en familia, porque Exacto. el punto de vista que él da y el modo en que lo trata no es nada ajeno ni pedante, sino muy cercano, muy orgánico y muy cercano. Recomienda videojuegos, películas, lugares en internet que visitar conjuntamente o por separado. Yo creo que merece mucho la pena escuchar lo que tiene que decir todo el mundo, evidentemente, pero gente que no solamente forma, sino que informa al resto de personas y lo hace de una manera tan asequible y buena como lo hace Juan. Pues y eso ha sido todo. Este ha sido nuestro primer Peripato podcast oficial orgánico. Y esperemos que os haya gustado y nos veremos próximamente, tal vez en el segundo. Muy bien, chicos, un placer. Hasta luego. Adiós. Somos filósofos.